Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos al programa Ahora qué, un espacio del toque para tratar temas de actualidad que conciernen a Cuba y a cubanas y cubanos desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. El pasado 23 de julio hubo elecciones en España, pero hasta hoy no conocemos quién será el presidente del país en los próximos años. Este dato es importante porque se espera que miles de cubanos y cubanas obtengan la nacionalidad española a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre del pasado año y fue impulsada por el Partido Socialista Obrero Español, conocido por sus siglas como el PSOE, que estuvo hasta ahora al frente del gobierno. La Ley de Memoria Democrática tiene una vigencia limitada de apenas 2 años y el Partido Popular, que lidera la oposición, ha dicho antes que piensa derogarla por muy diversas razones, que van desde una reinterpretación de la historia hasta otras propuestas de concesión de la nacionalidad a descendientes de españoles. Los cubanos con nacionalidad española residentes en la isla tuvieron la oportunidad de participar en estas elecciones, pero según han reseñado varios medios de prensa, de las cerca de 152.000 personas inscritas en Cuba y con derecho al sufragio, apenas 1.200 votaron. Esto representa menos del 0.8% de las personas que podían participar durante los 6 días de sábado a jueves que estuvo abierto en La Habana el centro de votación. Entre las dificultades del transporte, quizás por desconocimiento, por la lejanía con el consulado de La Habana, quizás también porque los nuevos nacionalizados no se sientan aún identificados con este sistema, pues la participación fue baja y la oportunidad desaprovechada. Sobre los escenarios posibles para los cubanos que aspiran a obtener la nacionalidad española, conversamos hoy. ¿Quién acabará en la Moncloa? Te lo explicamos en este vídeo. Empecemos por la formación ganadora. El PP consiguió 136, 47 escaños más que en 2019. Feijóo tuvo 331.000 votos más que Sánchez y tiñó el mapa de España de azul, salvo en 12 provincias. Estos 136 diputados del PP, sumados a los 33 de Vox, se quedan en 169, a 7 de la mayoría. La alianza PP-Vox podría contar con los apoyos de UPN y Coalición Canaria, pero se siguen quedando cortos. Les faltarían 5 diputados que tendrían que pescar de los nacionalistas, algo que se antoja difícil tras la campaña electoral que ha hecho Vox contra ellos. El PNV ha pactado con el PP en el pasado en el Congreso y ahora este apoyo les daría la mayoría, con 176 escaños. Pero Vox no podría entrar en esta suma, así que se quedaría aún más lejos que al principio. Aquí se acaba la partida de Feijóo. No le da para gobernar con mayoría absoluta. Su única vía sería una abstención del PSOE para gobernar por mayoría simple en una segunda votación, como pide Feijóo. Me corresponde intentarlo. Pero es una opción muy improbable, por no decir imposible. No olvidemos que buena parte del programa del PP se basaba en la derogación de lo que llamaban el sanchismo y que los populares no se abstuvieron en 2019, cuando Sánchez fue el candidato más votado. Bueno, veíamos un resumen que realizó el diario El País el día después de las elecciones. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el abogado Ariel Fraga, socio director de Fraga y Abogados, un despacho con casi 2 décadas de experiencia en el derecho de los extranjeros, la nacionalidad española, derecho civil y familia, entre otras áreas. Bienvenido, abogado. Gracias, Laura. Después de ver este video que explica brevemente cómo quedaron las elecciones en España, quisiera que iniciemos la conversación explicando, para los que no están familiarizados con el sistema electoral español, por qué 5 días después de las elecciones no sabemos quién será el próximo presidente de España. Bueno, es simple. En España, para presentarte a la investidura como presidente, tienes que tener un mínimo de escaños que son 176 en primera ronda. Es decir, la persona que se quiera presentar a la investidura en el Congreso, porque quien lo inviste en la condición de presidente es el Congreso. Para esto tú tienes que pedirle al rey que cuentas con los votos suficientes como para que esa petición de investidura salga adelante. Hay que tener un mínimo de 176 o en la segunda ocasión en que pides la investidura, pues con mayoría simple,
que ya serían muchísimos menos escaños, pero claro, al PP, que fue quien ganó las elecciones, para poder conseguir esto, tienen que contar con la extensión del PSOE y eso es bastante poco probable que pase. Por lo tanto, no hay presidente del gobierno, porque para haber presidente del gobierno tiene que presentarse a la investidura o Sánchez o Feijóo, y para eso hay que contar con el mínimo, con los escaños necesarios, que son 176. Ahora mismo hay un empate técnico, tienen 171 cada uno, contando con las alianzas, ¿eh? Con sus votos no, contando con los votos de las alianzas, tanto de la izquierda como de la derecha. La diferencia está en que Feijóo ya no tiene a más partidos para sumar escaños, en cambio el PSOE sí, porque le quedan ahí Junts, que es un partido independentista catalán, que tiene 7 escaños y solo necesita 5. Pero claro, Sánchez tendría que negociar con Puigdemont y, y no sé si eso es viable. En cualquiera de los dos casos, Laura, posiblemente no tengamos ni presidente, porque si ninguno de los dos llega al mínimo de escaños necesarios, que son 176, para poder gobernar, pues no tendremos que ir a segundas elecciones, que es uno de los segundos escenarios que estamos valorando. En medio de esta incertidumbre política, muchos se preguntan, bueno, me pregunto también, ¿por qué es importante para los cubanos que aspiran a la nacionalidad española conocer quién dirigirá el país en los próximos años? Veamos qué dijo en junio del año pasado Alberto Núñez Feijóo, el líder del partido que más votos obtuvo en las elecciones, sobre la Ley de Memoria Democrática. En estas condiciones ni es memoria ni es democrática. Se trata de un episodio indigno de nuestra democracia. Hemos de comprometernos y de comprometerme. Comprometernos y comprometerme a derogar la Ley de Memoria Democrática. Si ya la Ley de Memoria Histórica en vigor, que introdujo el Partido Socialista y el Partido Popular consolidó, al no derogar nos parecía grave, la Ley de Memoria Democrática es un paso más allá. La creación de una fiscalía para perseguir presuntos delitos de odio, siendo odio definido como todo aquello que no concuerde con el consenso progre, como digo, es un atropello a las libertades del conjunto de los españoles. Bueno, veíamos la postura del portavoz de Vox y de Núñez Feijóo. Estamos hablando de justo antes de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Y bueno, en este caso el PP podría llegar a la presidencia. Yo creo que es importante saber cuáles son los escenarios posibles para el futuro de la Ley de Memoria Democrática, que lleva apenas unos meses en vigor. Como comentábamos al inicio, tiene solo 2 años, al menos estipulados 2 años de vigencia, y entonces es importante saber qué sucedería tanto si llega una u otra fuerza política al poder. Bueno, Laura, me parece que el vídeo de Feijóo no llegó al final, ¿no? Porque no se vio cuando Feijóo dijo que si cogía el gobierno que iba a derogar la Ley de Memoria Democrática. Lo primero, que creo que ya tú y yo lo hablamos, Laura, en una anterior entrevista. Lo primero es aclarar que el Partido Popular no quiere quitar la Ley de Memoria Democrática por el tema de la ley de nietos, por el tema del derecho a la nacionalidad española de los descendientes españoles. Porque la derecha española sí está de acuerdo en propiciar una norma, o sea, en aprobar una norma que conceda la nacionalidad española a los descendientes españoles. Por una sencilla razón, porque España necesita muchos inmigrantes. España, la población española está muy envejecida. Por lo tanto, no es que la derecha no quiera, en este caso el PP, inclusive Vox, no es que no quieran, no es que quieran eliminar el derecho contemplado en la Ley de Memoria Democrática a favor de los descendientes. No es verdad, esto no es así. De hecho, el PP le propuso a Sánchez en un momento, pues, establecer una ley que vendría a modificar el artículo 20.1b del Código Civil, en donde se estableciera un derecho para acceder a la nacionalidad española a los descendientes de españoles en unas condiciones de seguridad jurídica
mucho mayor de la que está ofreciendo la Ley de Memoria Democrática. Una normativa estable en el tiempo, no sujeta a una temporalidad, con unas garantías superiores, con una postulación reglamentaria mejor, en fin. Pero la cuestión es que Sánchez no se avino a esta sugerencia o a esta propuesta del Partido Popular, y lo que hizo fue coger una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática y ahí introducir el derecho para que se hicieran españoles los descendientes, en los supuestos previstos en la ley y en los supuestos previstos posteriormente cuando se edite el reglamento. Entonces, lo que está claro es que el ejercicio del derecho a la petición de la nacionalidad española está absolutamente ligado a la supervivencia de la Ley de Memoria Democrática, porque está prevista ahí en una disposición adicional octava. Por lo tanto, quien gobierne España pues estará directamente relacionado con la vida o la vida o la muerte de esa norma. Y ya la derecha ha dicho que si gobierna la van a quitar. Lo que no quiere decir es que después promuevan una modificación del Código Civil y lleven a través de esta modificación del Código Civil el nuevo derecho a que los descendientes soliciten la nacionalidad española. Pero ahora bien, los escenarios que se nos plantean son los siguientes. Digamos que, Laura, hay dos posibles escenarios. Uno es, vamos a decir que hay tres posibles escenarios. Hay uno que es muy poco probable, pero vamos a comentarlo. Número uno, el primer escenario es que Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, logre los escaños suficientes para someterse a la investidura. O sea, que él logre pactar con el partido catalán de independentista de Junts, de Puigdemont, le dé los escaños y entonces él se presenta a la investidura con un mínimo de 176 escaños. En este escenario, si Sánchez logra la presidencia del gobierno, pues tendremos ley hasta octubre del 2024 como mínimo. Recuerda siempre que este plazo se podía prorrogar un año más. O sea, contando con que Sánchez prorrogue, como ya hizo Zapatero en la pasada ley de memoria histórica, pues tendríamos ley de memoria democrática hasta octubre del 2025. ¿Ok? Pero vamos a decir que si gana la presidencia Sánchez, pues mínimo hasta octubre del 2024 tendremos ley. Bien. El segundo escenario es que, por lo que sea, Feijóo consiga los escaños, se presente la investidura y gane él la presidencia del gobierno. En ese caso, si él cumple con lo que ha dicho en campaña, van a derogar la Ley de Memoria Democrática. ¿Cuándo? Es difícil saberlo. Puede ser a partir de finales de agosto, principios de septiembre, cuando se constituyan las Cortes Generales y se puedan empezar a proponer las derogaciones de las normas. Con lo cual puede ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en cualquier momento. Ese sería el peor escenario a efectos de quien quiera pedir la nacionalidad española por esta ley. El tercer escenario es que ninguno de los dos logre la presidencia del gobierno. Con lo cual tendríamos que ir a segundas elecciones. Bien. Si nos vamos a segundas elecciones, estas serían finales de noviembre, principios de diciembre. Si en ese caso, en que nos vayamos a segundas elecciones, gana la derecha con los votos suficientes para formar gobierno, me imagino que esto hasta enero no formarían gobierno, constituirían las Cortes, con lo cual pudiera vivir la ley mínimo hasta febrero, marzo del año que viene, en el escenario de que nos vayamos a segundas elecciones. Y si gana la derecha en las segundas elecciones. Porque si vuelve a ganar la derecha, pero no tiene los escaños suficientes, como está pasando ahora, pues ya veríamos qué escenarios se aparecerían, ¿no? Pero ahora mismo, si nos vamos a segundas elecciones, en noviembre y diciembre, y las gana la derecha con suficientes votos como para gobernar, yo preveo que podamos tener ley de memoria democrática hasta febrero, marzo, abril del año que viene. Y en el caso de que llegara finalmente el PP al poder, derogue la ley de memoria democrática, bueno, teniendo en cuenta que tendríamos unos meses ahí en el camino todavía para las personas que están en proceso.
¿Qué sucede con las... No, Laura, ojo, las personas no. Las personas que están en proceso, que ya han presentado sus casos, no tienen problema. Esa era la pregunta. ¿Qué El problema lo pasaría? tendrían, sí, por eso te digo, quien haya presentado ya no tiene por ningún problema. El problema lo van a tener quien no ha presentado el expediente. ¿Me explico? O sea, lo que tendrían es que intentar presentar el expediente antes de una posible derogación de la ley. Lo que pasa es que no sabemos cuándo se va a derogar. Entonces, para que las personas que nos están viendo puedan, digamos que organizarse, ahora mismo en el escenario que tenemos es o Sánchez gobierna o nos vamos a segundas elecciones. Porque al PP se le pone la cosa muy difícil para poder gobernar porque le faltan 5 escaños que no tiene dónde rascarlos. Porque lo has explicado el vídeo que has puesto, el PNV se lo pudiera dar, pero no creo que el PNV se lo dé pactando cuando ha pactado con Vox. Entonces, concretamos dos escenarios. O el presidente actual, Pedro Sánchez, reúne los votos suficientes y gana la presidencia del gobierno, con lo cual hay ley hasta octubre del 2024 como mínimo, o bien nos vamos a segundas elecciones. Bien, si nos vamos a segundas elecciones, como ya he explicado, yo creo que tendríamos ley hasta febrero o marzo del año que viene como mínimo. Por lo tanto, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 7, 8 meses. Entonces, las personas que no han presentado su expediente, lo que tendrían que hacer es intentar presentar el expediente en estos 7, 8 meses. Porque una vez que el caso esté presentado, ya están salvados. ¿Me explico? Es decir, que tanto los que ya tienen la nacionalidad, esos no estarían en riesgo, ya son españoles, no va a suceder nada si deroga la ley, y los que están en trámite, pues también tendrían posibilidad porque ya tienen entregados los expedientes. Sería exacto. Si las personas que lo tienen en proceso se los deniegan, no será por no estar vigente la ley. Se los denegarán por otras cuestiones relativas al caso, al expediente, que no aportaron una documentación, que no estaba legalizada, que habían errores en los datos filiatorios, en fin. Se lo pueden denegar por otros motivos, pero no porque no está en la ley. Si ellos presentaron el caso bajo la ley vigente, no tienen ningún problema. En el escenario contrario de que esté el PSOE en el poder, hemos debatido ya en otras veces, en otras ocasiones, lo complejo que ha sido el acceso a este derecho, porque no se han creado las condiciones, hay mucha falta de información en los registros civiles, hay retrasos. En España se le llama los expedientes viajeros que van entre el registro civil local de los pueblos, de las ciudades, al Registro Civil Central de Madrid y siguen sin que estén en trámite. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un mensaje privado de una persona que me comentaba que están cobrando en Cuba 15,000 pesos cubanos por una cita en el Consulado Español de La Habana, que supuestamente había habilitado más turnos. Y eso para una persona como esta, que trabaja en una fábrica y cobra 2.400 pesos mensuales, es totalmente incosteable. Además de que ya conocemos las características del acceso a Internet en Cuba. Entonces, en caso de que continúe el PSOE, en caso de que se prorrogue un año más debido a todos estos accidentes que ha tenido la Ley de Memoria Democrática, ¿pudiéramos esperar algún cambio o algún impulso en cuanto a la aplicación de la ley? ¿O consideras que...? Laura, es difícil saberlo. A ver, el único cambio que yo esperaría, y que no creo que el Partido Socialista lo haga, porque ya pasó con Zapatero y tampoco lo hizo, es dotar de más medios a los consulados. Mira, yo he sido muchas veces crítico con los consulados de España en cuanto a la actividad profesional, ¿eh? Pero siempre he dicho lo mismo, el esfuerzo inmenso que están haciendo los consulados de España. Consulados de España como el de La Habana, como el de Buenos Aires, como el de Miami, porque la avalancha de casos ha sido tremenda. Date cuenta que en la ley de memoria histórica fueron casi 200.000 expedientes. 200.000 es un número muy alto de cualquier cosa, de bolígrafos, de cucharas, de lo que quieras. Imagínate 200.000 casos
expedientes con una complejidad tremenda, con documentos que hay que verificar, en fin. Lo que yo esperaría, y es lo que siempre, en cada vez que doy una charla o hacemos una conferencia o nos entrevistan, siempre digo lo mismo. Es suficiente con dotar de más medios a los consulados. Medios proporcionales a la avalancha de expedientes que se están presentando. La diferencia está en que en la aplicación de la ley de memoria democrática, los consulados lo han organizado bien. O sea, han organizado un sistema de petición de citas muy bueno. Lo que pasa es que si tú no tienes personal detrás para administrar, para gestionar cientos de miles de peticiones de cita por correo electrónico o por un sistema, por una aplicación electrónica, es como nada, es como si fuera cero. Entonces, hay que dotar de medios a los consulados, sobre todo al Consulado de España en La Habana, Consulado de Buenos Aires, de Mendoza, de Miami. Miami está haciendo una gestión buenísima. El Consulado de España en Miami está haciendo una gestión buenísima con los pocos recursos que tienen. Porque date cuenta que todos los expedientes que presenten los cubanos que hemos nacido en Cuba, fuera de Cuba, excepto España, que se quedan aquí, todos esos expedientes van a La Habana. Todos los cubanos que estemos en el resto del mundo, mientras no sea Cuba y España, el resto del mundo, todos esos expedientes van a La Habana. Imagínate, Laura, el colapso que debe haber en ese consulado y el esfuerzo tan grande que debe estar haciendo el personal del Consulado General de España en La Habana. Por lo tanto, la única petición es muy sencilla al presidente del gobierno, si gana Sánchez, si adquiere la presidencia. Óigame, ponga medios para que se contraten personal en La Habana para atender a todas las solicitudes, porque Laura, no hacemos nada. No, yo explicaba esto ya inclusive antes de que la ley de memoria democrática se aprobara. Yo le decía a todas las personas que me preguntaban, óigame, no se preocupen tanto por el contenido de la ley, ni por los derechos que va, ni por los supuestos que va a contemplar la ley, que ya son importantes, ¿eh? Pero no se preocupen tanto por eso, como preocúpense por los medios que va a poner el gobierno a los consulados. Porque ¿qué más da que me den un derecho si yo no lo puedo ejercer? El gobierno tiene que facilitar con medios económicos, personal, o sea, sobre todo dinero para contratar gente. En Cuba se puede contratar mucha gente buena, local, para contratar. Tampoco es tan complicada la valoración de estos casos, porque además el Consulado General de España en La Habana ya tiene la experiencia de la pasada ley. Entonces, lo único que hay que poner es medios. Este es Sánchez, si logra llegar a la presidencia, lo que tiene que poner es medios, más medios, para que las personas que están en Cuba o en Argentina o en donde sea puedan hacer un ejercicio de su derecho a pedir la nacionalidad española con una facilidad, con cuestiones de una petición de cita, de una cuestión de una cita rápido, en fin, con cuestiones de sentido común, de sentido común. Ariel, como hoy estaremos hablando alrededor de 40-45 minutos, creo que sería oportuno aprovechar que tenemos varias opiniones de la audiencia y otras que ya nos han llegado a través de nuestro sitio web. Y como estás aquí, nos puedes ayudar a esclarecer estas dudas que pudieran ser de otros cubanos que también están en trámites y que no saben a quién acudir, que es también difícil, ¿no? Obtener información clara y precisa cuando uno está en un proceso de este tipo. Entonces vamos a ver la primera pregunta que teníamos de la audiencia. Si nos ayuda a producción. Soy bisnieto de español. Mi abuelo obtuvo la nacionalidad española y visitaba el país, pero falleció. Los hijos, en este caso mi mamá y sus hermanos, nunca hicieron los papeles. ¿Ahora podemos hacerlos todos juntos? ¿La familia completa? La cuestión es la siguiente. Los bisnietos, como bisnietos, no entran en esta ley. ¿Ok? Entran los nietos. Pero eso no quiere decir que si mi abuelo nació en Cuba, yo no pueda entrar. Recuerden que aquí lo importante es acreditar que mi abuelo o mi abuela eran originariamente españoles cuando nacieron. Y se pudo haber nacido español de origen, originariamente español, habiendo nacido en Cuba. Lo que esta persona tendría que averiguar es cómo se hizo español
su papá, su abuelo, perdón. Y esto se puede mirar en la certificación de nacimiento española, en la nota marginal que sale a la izquierda. Si ahí dice que el abuelo, por ejemplo, recuperó la nacionalidad española, es de origen, puede aplicar, como nieto de un español de origen. Por ejemplo, si la partida de nacimiento dice eh, que se inscribió directamente, porque puede que el abuelo, siendo menor de edad, el padre de este lo haya inscrito en el consulado, por una inscripción directa. Lo importante es determinar si la inscripción de nacimiento del abuelo que nació en Cuba es considerada español de origen. Entonces él puede aplicar sin ningún problema, pero no como bisnieto, sino como nieto de un español de origen. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, que es con base en una denegación de nacionalidad en 2011 por la ley 52. En 2022 citaron a esta persona que nos escribió a la Lonja del Comercio, le rellenaron un formulario de solicitud para la nueva ley. Ella nos comentaba que le habían dicho que esperara a que estuviera en vigor la nueva ley, pero hasta este momento no ha tenido ningún tipo de información, nadie se ha comunicado con ella. Entonces ella se pregunta si con ese proceso anterior, que fue denegado, puede aplicar por la nueva ley, o si su papá, que obtuvo la ciudadanía por opción, podría aplicar entonces por el padre y no seguir por la abuela, que era por donde estaba haciendo el trámite. Laura, me parece que ahí hay una imprecisión. Fíjate que dice, en el 2022 me citaron a la Lonja del Comercio y me rellenaron el modelo de solicitud de la nueva ley. Eso no pudo haber pasado si la ley no estaba en vigor. Ahí hay una imprecisión. Si a él lo citaron del consulado y le rellenaron el modelo de la nueva ley, tiene que haber sido durante la vigencia de la Ley de Memoria Democrática. Si no, no le podían haber rellenado nada. Entonces, imaginemos que la persona se confundió a la hora de manifestar de exponer su duda. La respuesta es sí. Sí se puede aplicar a la Ley de Memoria Democrática bajo la documentación presentada en la pasada ley. Me explico. La Dirección General de los Registros del Notariado de España sacó una orientación en donde decía que si yo opté como nieto en la pasada ley a la nacionalidad por ley de memoria histórica, me lo denegaron. Pero en mi expediente que obra en el consulado están los documentos que me habilitan a mí para acreditar que soy beneficiario de la nueva ley, yo puedo aplicar y no necesito presentar los documentos. O sea, yo tengo que pedir una cita previa por el sistema de citas, rellenando el anexo que corresponda, me lo invento, el anexo 1, la hoja de declaración de datos, y poniendo un escrito diciendo, dígame, yo fui memoria histórica y en mi expediente de memoria histórica que obra en el consulado, obra la documentación que acredita que yo soy nieto de español. Entonces, el consulado lo que hará es rescatar la documentación de su expediente anterior y validarla, porque la tiene él. Eso ya lo ha dicho la Dirección General. Por lo tanto, hay dos. Me explico. O solicitas la cita previa con el anexo y la hoja de declaración de datos y una argumentación muy sencilla, que el resto de la documentación obre en el expediente de memoria histórica, o bien lo vuelves a presentar todo. Una nueva petición. Pero la realidad es que no tendría que volver a sacar la documentación. Pero claro, tiene que estar seguro de que en el expediente anterior obra todo lo que hace falta. Y que esté bien, que estuviera legalizado por el MIRRE, que no contuviera errores en los datos filiatorios, etc. Aunque haya sido denegado, es decir, esos documentos siguen siendo válidos. Es que no tiene nada que ver. A él se la denegaron por la pasada ley. Pero si los documentos son válidos para acreditar el cumplimiento de la nueva ley, ya está. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Mi abuela era nieta de español. Por desgracia, ella falleció antes de tramitar la nacionalidad. ¿Mi padre y yo podríamos solicitar la ciudadanía? No, si la abuela... A ver, el padre sí, porque el padre la pudiera solicitar por su abuelo, el padre de la abuela. Recuerda siempre que la posición es la de nieto, a excepción de los hijos que sí son bisnietos, cuyos padres que eran nietos
obtuvieron la ley por la pasada ley de memoria histórica. Eso los quitamos, porque esos entran directo. O sea, los hijos de padres que se hicieron españoles por la pasada ley de memoria histórica, que eran nietos, y que ellos, los optantes, son bisnietos, esos entran. Al igual que los hijos cuyas madres españolas perdieron la nacionalidad por casarse. Pero en este caso, si el padre es nieto de un español, el padre puede optar y él a su vez por el padre. Pueden presentar los dos, pero por haber presentado el padre como nieto, lo que él tiene que mirar es si el abuelo o la abuela del padre que nacieron en España tienen la documentación, con lo cual el padre se pone en condición de nieto. Y él puede aplicar por el padre. Recuerda que el supuesto 3 de la ley de memoria, de la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, establece que los hijos cuyos padres están optando por esta ley pueden a su vez optar. Supuesto 3, que esos son los bisnietos, inclusive los tataranietos según el caso. Pero en este caso él puede optar, pero no colgando de su abuela, sino colgando de su padre, que cuelga a su vez de su abuelo. Sí, en este caso yo creo que lo que jugaría en contra sería el tiempo, porque él tiene que esperar a que el proceso del padre termine, que obtenga la nación. No necesariamente. No. Pueden presentar juntos. Eso también lo dijo la Dirección General de los Registros de Notariado del Ministerio de Justicia. La Dirección General, Laura, para que se entienda, es el órgano rector de los registros civiles y del notariado en España. Y es quien pone las orientaciones de cómo se debe aplicar esta ley. Ya la Dirección General ha dicho que pueden presentar juntos hijos, cada uno por su supuesto, cada uno con su documentación. De hecho, puede presentar el padre si ya tiene la cita y puede presentar después el hijo con su cita, pero no tiene que esperar a que salga el padre. ¿Por qué? Esto tiene un porqué y es muy de sentido común. Si la ley está sujeta a un plazo y ambos están sujetos a ese plazo, si el hijo se pone a esperar por el padre, posiblemente se quede fuera, que es lo que pasó en la pasada ley de memoria histórica. Esa es una preocupación, me imagino, de muchas personas, ¿no? Exacto, de muchísimas. A mí me lo preguntan muchísimo. Yo a todos les digo, presenten, preparen el caso y presenten junto con los padres. Entonces vamos para la siguiente pregunta, que me resultaba muy interesante, si puede solicitarse la nacionalidad española post-mortem. Me imagino en el caso de los familiares que hayan fallecido y si... A ver, porque esto, visto así, es complicado. No, el supuesto no está bien planteado, para nada. Tú no puedes pedir la nacionalidad española estando muerto. Eso es un sentido común, porque la declaración de petición de la nacionalidad española es un acto personalísimo. Por el camino que tú utilices para hacerte español, hay que declarar ante el cónsul o ante el juez encargado del registro civil que tú quieres hacerte español. O sea, la respuesta es no. Ahora. Imaginemos que mi abuelo nace en Cuba. Está fallecido. Mi abuelo falleció. Yo soy nieto. Y mi abuelo, que nació en Cuba, nació español de origen. Lo que yo sí puedo hacer es solicitar la inscripción de nacimiento de mi abuelo post-mortem, a efectos de que el consulado declare que mi abuelo nació español de origen. Y entonces yo puedo optar por la ley de memoria democrática. Son cosas muy diferentes. El supuesto es muy sencillo. Mi abuelo o mi abuela nacen en Cuba, o en Venezuela, o en Argentina. Pero nacen de padres españoles. Padre español. Y si yo puedo demostrar que cuando mi abuelo nació en Cuba, nació hijo de un español y se le transmitió la nacionalidad vía ius sanguinis, él nació español. Y yo lo que puedo hacer es instar al consulado para que declare que mi abuelo, que nació en Cuba en el año 1914, nació español de origen. Lo que significa que yo puedo aplicar por esta ley como nieto de un español de origen. No sé si me explico. Para mí quedó muy claro. Y además... El tema está, Laura, el problema de Cuba es el siguiente. Y esto vamos a hacer un impasse porque es importante aclararlo. El problema de Cuba fue el Tratado de París. Me explico. Yo tengo que acreditar, en este supuesto, yo tengo que acreditar que mi abuelito
nació español de origen porque en el momento de su nacimiento, su papá, mi bisabuelo que nació en Galicia, continuaba siendo español y le transmitió la nacionalidad y ahí sanguíneo. Bien. Por lo tanto, lo importante no es mi abuelo, lo importante es demostrar que mi bisabuelo, cuando mi abuelo nació, seguía siendo español. Y esto es complicado, porque para demostrar esto hay que acreditar dos cosas. Primero, en qué fecha entró mi bisabuelo a Cuba. Y segundo, si adquirió la ciudadanía cubana. Me explico. Punto número uno, ¿en qué fecha entró a Cuba? Si mi abuelo entró a Cuba antes del 11 de abril de 1900, le pudo haber afectado el artículo 9 del Tratado de París, que decía que los españoles, los españoles nacidos en la península que se encontraran en Cuba al momento de la entrada en vigor del Tratado de París, tenían un año para ir a conservar su nacionalidad española. Y esto pasó entre el 11 de abril de 1899 y el 11 de abril de 1900. O sea, los españoles que se encontraban en Cuba en esta fecha tenían este año para declarar que querían seguir siendo españoles. El que no lo hizo, automáticamente perdió la nacionalidad española. Lo que significa que si mi abuelo llegó en 1894, no conservó la nacionalidad española en virtud del artículo 9 del Tratado de París, y mi papá y mi abuelo nació en 1914, el hijo de mi bisabuelo, ya no nació español, porque mi bisabuelo había perdido la nacionalidad en virtud del artículo 9 del Tratado de París. Por lo tanto, número uno, fecha de entrada del bisabuelo a Cuba. Si entró después de 1900, bueno, ya tenemos un problema menos, que es el Tratado de París. Entonces, lo que tenemos que acreditar es en el registro de ciudadanía que tiene inmigración, si él adquirió la ciudadanía cubana o no. Porque si no le afectó el Tratado de París y nunca se hizo cubano, entonces se mantuvo siempre español. Y cuando nació mi abuelo, nació español y le transmitió la nacionalidad española. Esos son los vericuetos de la ley, que por eso es tan importante consultar, y cada caso es muy particular, ¿no? Porque cada familia tiene una historia que permite o no el acceso a la ley. Entonces nos quedan algunos minutos y me gustaría aprovechar para pasar algunos mensajes que nos han ido dejando las personas que están conectadas en este instante en la transmisión. Isis Portillo nos dice, en mi caso, mi expediente lo entregué el 15 de noviembre en mi registro local por anexo 1 y hasta ahora lleva 2 veces devuelto al local por exhortos. Ya volvió por segunda vez hace más de 2 semanas y mi expediente está en trámite, mi número de expediente empieza con 13, fui una de las primeras en ser registradas en el registro y todavía nada de concluido. ¿Qué está pasando con esos casos del anexo 1 que está parado? ¿Saben algo de estos expedientes? A ver, eso es un problema muy puntual que está pasando en España. Laura lo conoce muy bien porque lo hemos hablado ella y yo muchas veces. El tema es bastante complicado, pero vamos a intentar resumirlo. El tema está que la ley, en la disposición adicional octava, solo previó 3 supuestos para aplicar la nacionalidad española. Nietos de exiliados, hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse y los hijos cuyos padres se hicieron españoles por la pasada ley. ¿Qué pasa? Creo que fue el 25 de octubre del 2022, cuando la Dirección General dicta el reglamento para que de cómo se iba a aplicar la ley, introducen un nuevo supuesto. ¿De acuerdo? Y este nuevo supuesto es que ya no importaba si el abuelo fue exiliado o no. Cualquier nieto se podía hacer español. Entonces, esto provocó un problema tremendo en España. ¿Por qué? Porque los jueces o los encargados de los registros civiles locales no están de acuerdo con esto. Porque dicen que una instrucción de la Dirección General, orientadora de la Dirección General de los Registros Notariados, no puede modificar una ley. Entonces, no están aceptando los encargados de los registros civiles españoles, no todos, muchos, no están aceptando el supuesto 1 por nieto directo. Solo están aceptando el supuesto 1 por nieto de abuelo exiliado. Por lo tanto, si tú no le pones la condición de exiliado, te lo rechazan. Ahora, esto tiene un problema añadido y es el de la competencia. Me explico. ¿Quién es competente en España
para resolver las peticiones de la nacionalidad española. La Dirección General dijo, lo es el Registro Civil Central de Madrid. Lo que significa que todos los registros civiles municipales de España que están recogiendo estos documentos, estos expedientes, los tienen que dirigir al Registro Civil Central de Madrid para que ésta las resuelva. Claro, la jueza encargada del Registro Civil Central de Madrid ha dicho que ni hablar, que ella no se va a colapsar. Y los está devolviendo. Con lo cual los expedientes están en tránsito, van y vuelven del central con la inseguridad jurídica que esto supone, porque nadie dicta una resolución. Pero lo que está claro es que la Dirección General dijo que la competente es Madrid para resolver los casos. Muchos registros civiles locales, ¿qué hacen? Lo mandan a Madrid y Madrid lo devuelve, diciendo, óigame, resuélvalo usted. Y el local dice, óigame, no, lo tiene que resolver usted. ¿Cuál es la excepción? Aquellos registros civiles en donde ya está instalado el DICIRREG, el nuevo sistema electrónico registral. Pero en principio solo lo tiene Madrid, Barcelona y el propio Registro Civil Central. Por lo tanto, lo correcto sería que los registros civiles municipales en España envíen todo al central y este lo resuelva. Esto es una situación exclusivamente de España. Esto no pasa fuera de España, esto es solo dentro de España. Que entonces los abogados y nuestros clientes están que no sabemos qué hacer, nadie resuelve. Entonces los expedientes van de Alicante a Madrid, de Madrid a Alicante, y de Alicante a Madrid, y de Madrid a Alicante. Y nadie resuelve, nadie dicta una resolución. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues muy bien. El nuevo Código Civil, la nueva ley del registro civil establece un plazo para que la administración competente resuelva. Pasado este plazo, tú puedes presentar un recurso, que creo que son 6 meses, si mal no recuerdo. O sea, pasado el plazo de 6 meses en que tú presentaste tu solicitud de nacionalidad por ley de memoria democrática, tú puedes presentar recurso de apelación. Lo que se llama el silencio administrativo o silencio registral. Con lo cual, bueno, pues usted presenta un recurso y va a la Dirección General y esperar entonces que la Dirección General lo resuelva. Veíamos el mensaje de Isis que estaba complementando su explicación. Dice que presentó pruebas de exilio, pero mi abuelo nunca perdió su nacionalidad. El problema es que están aplicando parte de la ley que sean por exilio, pero se olvidan de la pérdida de la nacionalidad. Mucha razón tiene Isis. Para que se tipificara ese supuesto 1, no bastaba con que el abuelo hubiera sido exiliado, sino que además perdiera la nacionalidad española. Si no la perdió, no tiene derecho. Por ese supuesto, en el caso de Isis, yo aplicaría por el supuesto normal, el de nieta de español normal. Había otro mensaje que me resultó interesante, sobre todo por las dificultades del acceso a Internet en Cuba, que es sobre la pérdida de credenciales. Es decir, cuando te vencen las credenciales que te ofrece el Consulado Español de La Habana para sacar la cita, ¿qué haces? Si no pudiste sacar la cita, ¿a quién acudes? ¿Qué recurso presentas? Tienes que volver a pedir las credenciales. No queda otra opción. El problema Tienes de que volver a pedir las horrible. credenciales. Yo lo he intentado varias veces. Personalmente puedo dar fe de que da error, y cuando vuelve a abrir ya no hay citas disponibles. Porque es lo que hablamos, Laura. Hay muchas personas solicitando cita y hay poca capacidad de respuesta de los consulados. Pero no es que no quieran, es que no tienen capacidad de respuesta para las miles de emails que entran. Miles. Hay que valorar Claro, el tema de esto está en que hay muchas personas que están en Cuba o en Venezuela o en Latinoamérica que no tienen capacidad económica o no tienen capacidad de comunicación para contratar un abogado, para comunicarse con un abogado. Y buscar alternativas de presentación, que las hay. Hay alternativas de presentación para salvar la barrera de las credenciales. Pero claro, yo entiendo que para las personas que están en Cuba, por ejemplo, que es el país que más me afecta porque yo soy cubano, es la dificultad de estas personas de, primero, contratar un abogado. Segundo, al menos comunicarse con un abogado para consultarle. Y tercero, la falta de información, porque el consulado no tiene tampoco capacidad
para explicarle a la gente lo que puede o no puede hacer. Te remiten a la web, pero la web muchas veces no te da toda la argumentación que se necesita. Y muchas veces también, Laura, ni siquiera los propios consulados han sido bien informados de cómo pueden actuar ante determinadas preguntas o consultas de los ciudadanos. Lo que sí te puedo decir es que la Dirección General del Registro del Notariado sí ha dictado varias orientaciones que se deberían publicar en la web de los consulados, porque ahí sí hay información de mucho valor para las personas. Lo que yo creo que deben hacer, sobre todo los grupos que están muy bien organizados de los descendientes españoles, es presentar una queja directa a la Dirección General del Registro del Notariado, al Defensor del Pueblo, a la Moncloa, a quien sea, de la situación que está pasando con las credenciales en determinados consulados. De manera tal de que se estudien por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Justicia, por parte de la Dirección General, vías alternativas para presentar los expedientes, porque lo que está claro es que como no se haga algo, se van a quedar fuera de la aplicación de la ley. Y es totalmente imposible que en una web puedas encontrar una explicación a una historia familiar o a una particularidad como has explicado hoy aquí, ¿no? Entonces, ya lo sé, pero al menos, ya lo sé, porque es imposible que tampoco en la web se puedan tener en cuenta y dar respuesta a muchos casos. Eso es imposible. Pero al menos el tema de las credenciales sí se pudiera hacer algo. O sea, los grupos de descendientes españoles que están organizados por toda Latinoamérica deberían hacer algo para que por parte del Ministerio de Justicia y especialmente de la Dirección y el MAE, o sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, porque los consulados pertenecen al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. O sea, que entre los dos se busquen soluciones alternativas para la gente, para que puedan presentar sus casos. Porque es tan sencillo como es la primera barrera y es una barrera que ahora mismo está siendo infranqueable. O sea, no puedes acceder a presentar tu caso porque no te dan credenciales. Vamos entonces con una última pregunta que nos habían dejado. Se comenta sobre huelgas en el ministerio, vacaciones de los funcionarios. ¿Por qué el país que promulga la ley va más retrasado que los consulados? Bueno, yo creo que un poco hemos hablado sobre esto. Exacto. La huelga es un derecho en la legislación española. Eso no hay nada que... Si los funcionarios hacen huelga, están en su derecho. Otra cosa es... Porque la huelga es una cuestión excepcional. La cuestión es en una situación de normalidad que el gobierno de España, que ahora mismo no tenemos gobierno, está en funciones, pero da igual. El gobierno en funciones de España, el gobierno de Pedro Sánchez, puede y debe hacer mucho más de lo que ha hecho, porque a los consulados se les dote de recursos. Puede y debe hacerlo, porque él promulgó esta ley. Entonces, no haces nada con promulgarme una ley y no me dotes de recursos para yo no poder aplicar. Es como si no existiera. Entonces, yo particularmente creo que el gobierno de Pedro Sánchez funcione y si gana la presidencia del gobierno porque cuenta con los votos, dígame, yo creo que una de las primeras cosas que debe hacer es mandar a alguien del Ministerio de Justicia y del MAE a averiguar cómo están los consulados en materia de nacionalidad española. Porque, Laura, no solo es el trámite de la nacionalidad española por la ley de memoria democrática. Los consulados no solo hacen esto, ¿eh? Los consulados tienen que inscribir a las personas, tienen que inscribir los matrimonios, tienen que inscribir las defunciones, tienen que emitir pasaporte, tienen que hacer las conservaciones, tienen que hacer la recuperación, etcétera, 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 etcétera. Los consulados están abarrotados de trabajo y están haciendo tremendo esfuerzo. Yo el que tengo más cercano es el Consulado General de España en Miami y créeme que el esfuerzo está siendo tremendo por parte de todo el equipo del consulado, pero no dan abasto. Imagínate La Habana. Bueno, esperemos que en una próxima transmisión podamos compartir. Bueno, nos preguntan cómo puede contactar directamente con el abogado. No sé, Fraga, si quieres responder personalmente, aunque con una simple búsqueda. De la web, la búsqueda, con que pongan Ariel Fraga Ramírez en Google, salen mis datos, o la web, www.fragaabogados.com. Pero bueno, con que pongan mi nombre, seguramente en Google ya aparecerá mi web.
Así lo contacté yo, así que sí responde. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a todas las personas que se han conectado, que han seguido la transmisión. La recomendación, creo que siempre cerramos con esto, ¿no? Es que presenten sus expedientes a pesar de esta incertidumbre política que se vive hoy en España, y ojalá tengan respuesta pronto. Muchas gracias, Ariel, y muy buenas tardes. A ti, Laura. Buenos días, buenas tardes a todos los que se conectaron.